Assalamu alaikum de nuevo, bienvenidos a Caminando por el Universo. Este capítulo lo vamos a comenzar con un poco de doctrina, es decir, porque el capítulo en sí tiene este tipo de enseñanza. Primeramente, el ángel Gabriel, Sidna Jibril, se presenta a Muhammad en un territorio elevado de Meca para enseñarle a hacer las abluciones y rezar. Bien, el ángel, da con su talón en la tierra y empieza a manar el agua, y con esa agua le enseña a Muhammad a hacer la ablución y posteriormente le enseña cómo rezar. De tal manera que la enseñanza que podemos sustraer de este episodio es doble. Por un lado, que la enseñanza que le llega a Muhammad viene de parte de Allah a través de Sayyidina Jibril, y por otra parte de que toda la enseñanza de Muhammad no está claramente repertoriada en el Corán. Sí tenemos que en la matriz del Corán y en los significados del Corán se encuentra incluida esta enseñanza, pero sí vemos que es con la práctica de estos principios coránicos, con la práctica de Muhammad, del profeta, que ese Corán se revela en todo su esplendor para que el ser humano lo pueda comprender. Bien, nosotros vamos al Corán, leemos todas las aleyas que hablan de la ablución y del salat, y vemos que hay mucha información, evidentemente. Sabemos que hay momentos puntuales del día en los que hay que rezar. Sabemos que la ablución comporta el lavado de cuatro partes del cuerpo, pero con la práctica de Muhammad todo esto se amplifica y se ejemplifica de forma tal que podamos establecer un método tanto para la ablución como para el rezo. Y aquí estamos hablando de la sunna. Mucha gente dice que todo está en el Corán. Alguna gente que, pues por lo que sea, le interesa decir que todo está en el Corán, que no nos podemos remitir a la sunna del profeta porque todo está en el Corán. Y sí, todo está en el Corán, pero en el Corán está todo en global, está todo no vamos a decir en bruto porque no es una palabra muy adecuada, pero está todo en matriz. Es decir, el Corán nos dice hay que rezar, ustedes tienen que purificarse para hacer la ablución, pero no nos dice cómo que rezar, ni qué tiempos, ni de qué manera ganamos o perdemos la ablución. Ganamos sí, porque nos dice cómo hacerla en sus puntos básicos, pero no nos dice cuándo debemos recuperar una ablución. Todo esto es la sunna del profeta. Y ya no solamente la sunna del profeta se basa en lo que es la ablución y el salat, sino en cualquiera de los mandatos y las prohibiciones que Allah establece en el Corán. Es decir, el Corán establece los principios y el profeta los desarrolla, la sunna del profeta. Es por eso que nosotros, la gente, los musulmanes, siempre nos hemos llamado Ahlus Sunna wal Jama'a, es decir, la gente de la sunna y del consenso. De la sunna, evidentemente, porque seguimos al profeta, porque el profeta es nuestro imán, al igual que los musulmanes que rezan en la mezquita siguen al imán, nosotros que seguimos a Muhammad practicando su sunna hasta sus últimas consecuencias, porque sabemos que esa sunna viene de Allah, como nos ha mostrado este hecho de que Sayyidina Jibril vino a enseñarle directamente al profeta cómo hacer la ablución y cómo rezar. Es decir, no fue una leya, fue Jibril. Y esto es una demostración de que la sunna del profeta es así, es también revelación. Es decir, Allah se revela Allah se revela a Muhammad en el Corán y a todo el pueblo y a toda la umma musulmana, y también en la sunna. La sunna también es una revelación. Por eso, cuando nosotros hablamos del Islam, siempre decimos Kitab o Sunna, el libro de Allah y la Sunna del profeta. No hay lo uno sin lo otro. Cuando hacemos Shahada, testificamos que Allah es uno, pero también testificamos que Muhammad es el profeta. Es decir, Kitab, La ilaha illallah, Kitab, Muhammad Rasulullah, Sunna. Bien, por otro lado, es un tema muy importante en el cual me quiero explayar un poco porque existe mucha fitna, mucha literatura hueca a favor de estas tesis,
que algunos sostienen de una o de otra manera, de que en el Corán está todo. Y volvemos a decir lo mismo, en el Corán está todo y la Sunna lo desarrolla. El Corán, yo ahora mismo no soy capaz de establecer en cuántas ayas del Corán viene, pero sí en 10, 12 o 13 dice: obedeced a Allah, obedeced al profeta. Es decir, al profeta se le debe obediencia. Y cuando tengáis que establecer un juicio entre vosotros, acudid también al profeta. Es decir, el profeta es legislador, el profeta es juez, el profeta es una sombra de la voluntad de Allah en esta tierra. Por otro lado, en este momento que Muhammad ya sabía rezar, ya sabía hacer las abluciones, tenía más material para ir a las personas que él conocía, sus personas más cercanas, por un lado su familia evidentemente, y con la que convivía un día sí, otro también, y también con aquellos amigos que, como Abu Bakr, compartían su vida de una manera más específica. Es así que Muhammad empieza ya no solamente con Jadilla a explicar el Corán, a explicar el Islam, su profecía empieza con Jadilla, sigue con Ali, sigue con Said, que era el liberto que tenía Muhammad, que luego lo acogió como hijo adoptivo. Tiene una historia que no nos da tiempo a contar aquí, y evidentemente Abu Bakr. Y luego pues continúa con Zuhra y continúa con Abdu Amr, que era el nombre anterior al nombre definitivo que tuvo Abdurrahman bin Auf. Continúa asimismo con Abu Ubaida, Khalid ibn Said y Uthman. El caso de Uthman es que él estaba haciendo un viaje. Uthman era una persona que tenía posibles, como Abu Bakr, eran personas que tenían riquezas, y estaba con una caravana suya en Siria, haciendo transacciones, las transacciones típicas del Quraysh, que iban una vez al año a Siria y una vez al año al Yemen. Y en ese momento tuvo un sueño en el que se le decía que siguiera a Ahmad. Ahmad es el superlativo del nombre del profeta. En ese momento él no cayó en quién era Ahmad, hasta que, a través de una persona de confianza, esta persona le reveló que Ahmad era Muhammad, que era el profeta de Allah que se estaba esperando, y era el que traería la nueva revelación. Y esto, pues, en lo que comporta a lo que es el principio, podemos decir, el principio de la Sunna, y a lo que comporta también el principio de la transmisión del profeta a gentes fuera de su círculo íntimo, de su casa. Con respecto a la Sunna, volviendo a este asunto de la Sunna, podemos decir que este es el principio de la Sunna. Y es más, el principio de la Sunna lo constituyen las acciones de Muhammad desde el momento en el que recibió la revelación hasta el momento de su muerte. La Sunna no es una serie de actos que haya que hacer, evidentemente, sino una entidad a un nivel, digamos, más general, que abarca más, que tiene más recorrido. Es decir, una parte de la Sunna sí es lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, pero otra parte de la Sunna es intentar adoptar la naturaleza y el comportamiento proféticos. Es decir, Allah ha dicho en el Corán: no os hemos enviado como una misericordia lil alamin, para los mundos. Entonces, si queréis seguir la Sunna, hermanos, sed vosotros también, seamos una misericordia para aquellos que dependen de nosotros y para aquellos de los que nosotros dependemos también. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.